Buenos días, mi nombre es Lola, soy de Venezuela. Me encuentro actualmente en la isla de Martinica. Yo llegué aquí en el año 22 del mes junio. Escapé de mi país por violencia doméstica. Mi ex es funcionario del Estado. Mis hijos también actualmente trabajan como funcionarios del Estado, tanto mis dos varones como mi hija. Voy a contar una parte de mi infancia. Eso te iba a decir. Ajá. Yo soy huérfana de padre y madre. Perdí a mi mamá primero a mi padre cuando tenía 8 años. Mi padre trabajaba con la inteligencia militar en mi país. Tengo entendido, pues tenía 8 años, pero lo que me lograron decir mis hermanos mayores es que mi papá lo mata la mafia siciliana en mi país. Estaba haciendo una investigación de una mafia siciliana y pues lo mataron, falleció. Antes de morir yo lo logré ver. Esas son cosas que uno cuando niño no puede procesar, pero sí marcan. Y después, cuando cumplí los 12 años, pierdo a mi mamá. Mi mamá muere de un paro en el corazón, porque ella, un año antes de su muerte, ella fue operada del corazón y le colocaron un marcapasos. Pero el marcapasos duraba un año y como no logró cambiarlo a tiempo, fallece. Era una mujer bastante fuerte, trabajadora. Agradezco mucho de su educación porque yo siento que actualmente eso me ha quedado. Eso queda. Cuando tú recibes amor de alguien, eso queda para siempre. De mi abuela también recibí mucho amor. Pequeña, yo crecí rodeada mi familia es grande. Mi familia es muy grande. Con mucha abundancia en el sentido porque no vivíamos cómodos, teníamos la libertad de jugar, mi familia tenía finca y mi mamá vivía en la ciudad. Entonces, todas las vacaciones nos íbamos a la finca de mi abuela. Tuve la oportunidad de conocer lo que es cómo se vive en el campo y cómo se vive en la ciudad. Mi mamá tenía un tío, él también está muerto. Él murió después que de mi mamá muere, pero fui violada por él. Y después que crecí, me entero de que no fui nada más yo. Fueron todas las hembras de mi familia. Pero yo tengo que reconocer algo, no sé si eso... ¿Cuántos años tenías tú cuando pasó? Mi mamá estaba viva, no había muerto. Eso acabó cuando mi mamá muere. Así que no fue una sola vez. No, ¿Fueron años? fueron varias veces, sí. Porque era cuando íbamos de vacaciones. Pero no era violentada, o sea, como te digo, no era obligatorio, como a la fuerza, forzado, ¿tú comprendes? Sí. Fue una persona que fue inteligente con lo que hizo. Siempre lo son. Ajá. Porque yo recuerdo que las casas de mi abuela, esas casas de campo grandísimas, hay varias camas y había mosquiteros, protección para que no te picaran los mosquitos. Y casualidad que mi cama quedaba aquí y la de él quedaba aquí. Y aquí quedaban la de mis hermanos y aquí quedaba la de mi abuela y después aquí la de mi mamá. Son como corredores grandes, pues. Y él se me acercaba, me tocaba. Y yo era como que entre dormida y despierta, ¿sabes? Era eso. Eso siempre yo lo recuerdo. Lo recuerdo verlo desnudo. Eso que yo recuerde dejó de ser hasta unos meses antes de mi mamá morir. Porque mi madre muere y tenía 12 años. Yo cumplí los 12 en diciembre y mi madre muere en febrero. Pero yo ahorita no recuerdo exactamente el año. ¿Era Naruto? Mi tío, sí, era mayor que mi mamá. Era el mayor de todos.
Y nunca lo dije, nunca eso lo dije a mi familia. Nunca. ¿Podías entender lo que te pasaba? No entendía, pensaba que era normal. Pensaba que eso era normal. Tú sabes que muchas veces los depredadores hacen sentir que eso es normal. Eso es una herramienta para poder abusar de ti. Ajá. Pero no es normal. En realidad, de adulta no es normal. Por eso es que yo digo que los padres, los que decidan ser padres, tienen que llenarse de herramientas de no confiar. De no confiar ni... O sea, tener la seguridad de quién tienen a su alrededor, así sean familia. Porque la cultura latina, no sé si es la cultura o es en todas partes, cometemos el error de normalizar todo. De normalizar todo como que no, ese es tu tío y tú tienes que respetarlo, aunque te esté dando golpes. No es así. Porque en realidad es como acabas de decir, uno de niño uno a veces reconoce como que está mal, pero como te invalidan tanto y no te puedes defender por tu propio medio, tú te callas. Entonces yo siento que eso lo que hace es reprimir a la persona. Y lo que se reprime de niño se lleva para toda la vida, sea bueno o sea malo. Vas a quedar con eso, lo vas a reflejar en cualquier situación en tu adultez. Después que tuve a mi hijo el mayor, a los 16, su padre es dueño de una finca, pero nosotros nos separamos. Nos separamos porque él estaba demasiado violento, pues. Pero no hubo golpes, sino como estrujones fuertes, así. Y yo logro separarme. Él intentó quitarse su vida, pero eso llegó hasta ahí. Una tía me dice que me vaya a su casa, me voy con mi hijo. Duré sola como hasta los 17 años, 18 por ahí. Ahí conozco al otro papá de mis hijos. Salí embarazada de mi hija como al año y empezó la violencia otra vez. Descubrí que consumía cocaína y esa fue una discusión, y por el simple hecho de yo descubrir que consumía cocaína, para el que yo no dijera eso a la familia de él, empezó a darme golpes y yo empecé a aceptar eso. Yo empecé a normalizar eso y empezó siempre la violencia. Lo más loco era que peleábamos y después terminábamos en la cama. Se convirtió por años un vicio. Hasta que, bueno, él me dio una golpiza que de broma no pierdo a mi hija. Cuando tenía 5 meses de embarazo, se me voltea la placenta, me mandan reposo, pasó todo eso, luego a él lo apuñalan en una fiesta que estaba, no sé dónde estaba. Y por yo ser de una familia pudiente en mi país, yo fui la que logré meterlo en la clínica para que le salvaran la vida. Después de eso, trato de hacer las paces para separarme de él. Y es donde empieza la violencia. Su compadre es un funcionario del Estado y por ese medio yo no podía denunciarlo. Empecé a tenerle miedo. Yo salí embarazada de mi último hijo, fue porque fui violada por él. Fue obligatorio la relación, lo que hubo ahí. Salgo embarazada. Luego decía que no era hijo de él, y eso afecta cuando las personas te hacen daño y te dicen que todo es por culpa tuya. Que sabrá Dios con que yo me había acostado, que ese no era hijo de él. Ok, pasó todo eso.